Lo que ves en pantalla es una escultura de una vaca en escala 1 en 1, hecha con residuos domésticos derivados del petróleo, principalmente plásticos, como botellas, bolsas y otros componentes. Vaca tuerta es un cúmulo de desechos domésticos derivados del petróleo que da forma a un animal, ícono regional referente en materia hidrocarburífera. Esta obra representa una huella de la sociedad de consumo que solo decide ver desde la perspectiva de un solo ojo los beneficios instantáneos que ofrece el progreso. Nos lleva a preguntarnos, ¿somos conscientes de las consecuencias que generan nuestros hábitos en el ambiente que vivimos? No te pierdas esta interesante obra de arte hecha por artistas regionales que se expone en este museo que hoy es nuestra casa. Segundo bloque en Enfocado, seguimos desde el Museo Nacional de Bellas Artes con Pablo Cervi, diputado nacional por Juntos por el Cambio. Bueno, te habíamos dejado para que pienses en esta tanda lo que significaba un poco esa ola nacional con respecto al contexto provincial. Sí, me había adelantado a contestar un poco, ¿no? Pero la realidad es que se están viendo grandes cambios, ¿no? Desde figuras, y también si uno puede mirar ejemplos en países vecinos, como el caso de Chile, que los esquemas tradicionales no fueron los que ganaron justamente. Ahora estamos viendo lo de Colombia, donde hay planteos de renovación o figuras nuevas, y creo que hay un escenario en la provincia donde después de 60 años de un mismo color, hoy vemos un cierto desgaste, ¿no? del partido gobernante, y donde también las candidaturas o quienes llevan de candidatos de alguna manera cuesta o no tienen peso propio, y hay que ponerle toda la estructura atrás, ¿no? No tiene peso propio, dijo, ¿escucharon eso? Y se nota en la necesidad de poner toda la estructura atrás, ¿no? Entonces creo que hay una instancia donde se va a dar una discusión más que interesante, ¿no? De hacia dónde vamos como provincia, porque creo que también tenemos vaca muerta, tenemos muchos recursos, pero se desarrolla más que nada solamente lo que está ligado al gas y el petróleo, un poco el turismo también por los recursos que derrama, pero no hay una proyección o programación, y creo que vienen unos años a futuro con muchos desafíos para la provincia, porque va a haber a partir de Vaca Muerta, si logramos generar el desarrollo de Vaca Muerta, una gran cantidad de recursos, pero tenemos que aprovecharlos muy bien para de alguna manera diversificar la matriz productiva y ampliarla, para tener de qué vivir después de que se termine de alguna manera el gas y el petróleo, ¿no? Ahora vamos a hablar esto de diversificar la matriz productiva, pero antes, ya que estamos hablando de elecciones, a nivel nacional, y bueno, dentro del radicalismo hay un montón de nombres, hay una danza grande de nombres, por suerte, calculo yo. ¿Quién te seduce más? A nivel nacional. Sí. Y creo que ahí dentro de Juntos por el Cambio tenemos una buena oferta de candidatos, ¿no? Digamos, hoy los que están en el caso del radicalismo tenemos a Facundo Manes, que es una figura que aparece como nueva, como renovación, y creo que en nuestro partido tenemos una opción interesante y de renovación, un partido que tiene 130 años, como se ha planteado un poco charlando antes de la Convención Nacional, se vio que hay una renovación con figuras nuevas, y creo que lo encabeza y lo encarna muy bien Facundo Manes. Así como también en los partidos socios de la Alianza también hay muy buenos candidatos, como el caso de Horacio Rodríguez Larreta, que tiene una gestión muy interesante en la ciudad de Buenos Aires, y sobre todo en poder armar una coalición de gobierno, ¿no? Que creo que es el gran desafío, en una alianza que se transforme en coalición de gobierno, ¿no? Perfecto, pero si van a una interna, Larreta y Manes, por ejemplo, acá pueden llegar a ir unidos pese a que arriba vayan, no sé, radicalismo contra el PRO. Yo creo que hay dos instancias distintas, ¿no? Lo provincial va a ser una instancia donde tenemos que estar todos unidos. Bien. Y de alguna manera lo que buscamos es que las internas nacionales no se proyecten acá en Neuquén, un poco lo que hablábamos antes, de que estamos construyendo, dialogando con los distintos partidos, porque lo que sí hay algo que no debemos dejar es que la interna nacional se nos meta acá y nos termine condicionando, porque necesitamos tener un espacio competitivo y lo más unido posible, ¿no? Bien. A nivel nacional, ¿va a ser con boleta única finalmente? Y justamente este miércoles habría sesión, estamos esperando que la convoquen, ya hay un dictamen favorable de la Comisión de Legislación General con un proyecto de boleta única, que entendemos que estarían los votos para que pase diputados. Hay que ver qué pasa después con la otra instancia, que es senadores. Más complicado ahí, ¿no? Más complicada la mayoría, pero también va a poner en evidencia aquellos partidos que se tildan de democráticos o que velan por la transparencia, a ver qué es lo que realmente hacen, ¿no? Pero creo que es algo que le haría muy bien y muy sano para la transparencia y para la democracia, ¿no? Para poder construir. Bueno, lo que está pasando con el campo, ya se han escuchado varias voces. ¿Hay sustento legal para este nuevo impuesto que quiere haber al campo? ¿Vos decís el de la renta extraordinaria? Sí. Y
Es algo que en teoría iba a agravar a aquellos que hayan tenido un ingreso no esperado, de alguna manera por aumento del precio de los commodities o algún otro tipo de aumento en los productos que venden, aquellos que le llaman, que no estaba previsto, no estaba proyectado, que no hicieron las inversiones para lograrlo, que es muy difícil de determinar eso, pero hoy se transformó en la idea de que aquellos que ganen más de 1.000 millones de pesos al año tengan que pagar el impuesto independientemente de la actividad casi que hace, ¿no? Así que creo que no le hace bien a la previsibilidad a esto que hablamos de que se necesita para que tanto el campo como otras actividades, ¿no? Hoy hablaba con gente de la industria hidrocarburífera y no hay equipos para... Hoy unas grandes limitantes son los equipos de fractura y de perforación para avanzar en vaca muerta, ¿no? Y las empresas, ¿qué dicen? Las empresas extranjeras dicen, como no podemos girar las divisas o las utilidades que tenemos, no vamos a invertir más en Argentina. De hecho, estamos pensando en algunos equipos de acá llevarnos a otro lado y si no nos dan condiciones. Entonces, si también cuando de alguna manera pueden tener un ingreso extra, un ingreso diferencial, te ponen un impuesto que no estaba previsto, también eso hace o va a empujar a que se vayan de nuestro país, ¿no? Y hoy, como te decía, la limitante que estamos teniendo del desarrollo de vaca muerta, que no es solo esto de que vengan inversiones en la medida que puedan sacar las divisas o que puedan pagar esas o devolver el dinero al exterior de las inversiones que hicieron, sino que también no se va a poder mantener la cantidad, o la limitante va a ser los equipos de fracturas, los equipos de perforación para que vaca muerta tenga un ritmo de avance como se necesitaría o como estaría la posibilidad de abastecer a Europa, por ejemplo, de gas a partir de lo que ha pasado con la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Mencionás vaca muerta y ya vamos también a hablar de esto que lleva a lo colateral de la diversificación, pero tu campo, que es lo frutícola, perdón, está viviendo también una crisis, ha habido manifestaciones. ¿Cómo ves ese panorama? ¿Cómo es una salida ahí? Las economías regionales, aunque algunos dicen son economías nacionales, porque la fruta y horticultura está en 22 de las 24 provincias de nuestro país, justamente sufren cuando pasa como ahora, que hay atraso cambiario, aumento de costos laborales, aumento de muchos costos que se cobra un dólar, que es el dólar mayorista por la exportación, ahora se pagan los insumos a valor de dólar blue en muchos casos, como es los fertilizantes. De hecho, una tonelada de urea que en Estados Unidos vale $600, en Argentina vale 1.800, o no se consiguen cubiertas para los tractores, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente las actividades como la frutícola, con gran cantidad de mano de obra y gran cantidad de valor agregado, sufren estas instancias, y a eso se le suma a la fruticultura del Valle, que casi un 30% de las exportaciones tenían como destino Rusia, y con esto de la guerra hay una gran incertidumbre, con esto de la guerra con Ucrania, ¿no? Pero ¿hay retorno más allá de la guerra, el contexto actual? ¿Hay retorno en esto que se vive? Porque ya hay muchos que están queriendo hacer otra cosa. Y creo que hay una fruticultura posible y viable con la incorporación de tecnología, ¿no? Pero para eso se requiere financiamiento, se requiere no solamente de alguna manera financiamiento, porque ¿qué pasa? La tecnología, la brecha tecnológica que se llama, es que aquel que accede a la tecnología mejora los números, quizás hay un 30% de diferencia en el resultado, no, en el ingreso entre aquel que tiene tecnología, en la rentabilidad que tiene. Entonces, el que accede a la tecnología queda en muchas mejores condiciones que aquel que no. Entonces, lo que tiene que hacer, creo que el Estado, de alguna manera, con las herramientas que pueda generar de financiamiento, así como las instituciones de I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, es transferirle a los pequeños productores, por ejemplo, la tecnología para que puedan acceder a la misma tecnología que las grandes empresas, si no se produce un fenómeno cada vez de mayor concentración y van quedando fuera del negocio, y lo que antes era por temas económicos, por temas de mercados, hoy puede ser también por el no acceso a la tecnología. Entonces, ahí es donde tiene que haber presencia del Estado, de alguna manera, haciendo accesible la tecnología a los pequeños y medianos productores, o viendo cómo, por ejemplo, se agrupan para poder comprar tecnología que de alguna manera es cara y necesita una cierta escala para ser aplicable. Un productor de 5 hectáreas, por ejemplo, no puede tener una plataforma, entonces sí se justifica cada 40. Entonces, ¿cómo haces para que entre varios de 5 hectáreas accedan a esa tecnología, ¿no? Claro, pero hay un deber, una cuestión de lo que debería ser o lo óptimo y lo que termina pasando, digo, entre quizás faltas de política de Estado, falta de diferentes cuestiones, no termina sucediendo, digo, entonces el panorama es bastante complejo. Y sí, y ahí es donde justamente hay que tomar las medidas y tiene que estar el Estado presente en ese tipo de cosas, ¿no? No metiéndose en el negocio, no metiéndose en la comercialización, sino viendo cómo haces para generar las condiciones para que se pueda desarrollar la actividad en general, con el grande, el mediano y el pequeño, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde tiene que estar el rol del Estado, y ahí no está.
y creo que no nos quedan muchas chances más. Como bien decías, es una actividad que cada vez se achica más, se reduce y quedan menos jugadores en la cancha, ¿no? Bueno, diversificar, ahora sí, como para el cierre del programa, es algo que venís diciendo, decís también que es cliché del MPN, por lo menos en campaña. ¿Hay cierta zona de confort en seguir por donde viene dando este resultado en Neuquén y no avanzar en eso otro, en esa diversificación? Y hoy, como bien decías, el título ese que generó algo de ruido, pero la realidad es que vemos que se va por lo que genera los recursos para sostener la estructura del Estado, digamos que hoy es básicamente vaca muerta y el gas y petróleo. Es muy difícil que se desarrollen otro tipo de actividades porque no se dan las condiciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la tarifa de electricidad, en Río Negro pagan 40% menos que nosotros comprando al mismo precio al nivel mayorista de la electricidad, o sea que hoy hay muchas empresas viendo cómo se mudan o cruzan el charco, como se dice, ¿no? Pasó con el caso de los jugos Pura Fruta, que fueron unos emprendedores que nacieron en Neuquén, en Centenario, y hoy se han trasladado a Regina, ¿no? Por cuestiones de tarifas, de disponibilidad de recursos, costos también, los municipios también tienen mucho que ver en las tasas municipales. En Neuquén son 3 veces lo que se paga en Chipoleti, por ejemplo, una empresa de servicios petroleros por tasas municipales, ¿no? Y todas esas cosas hacen a la competitividad y productividad de una empresa que se radica en Neuquén. Entonces, si no le damos ese marco, lo que va a proliferar es aquello que necesite sí o sí estar en Neuquén, por el compre neuquino, por algunas cuestiones que hacen a la actividad que pueda solventar los costos que tenemos, pero el resto se termina o yendo a otras provincias o teniendo que dejar de producir. Bueno, ya nos quedamos sin programa, se nos fue volando este segundo bloque también, así que bueno, gracias por estar acá en Enfocados. Por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Bueno, así pasaba un nuevo programa de Enfocados, esta vez con el diputado nacional por Juntos por el Cambio, Pablo Servi. Recuerda, como te decimos siempre, la realidad cambia, depende del foco con el que la mires. Nosotros nos encontramos el próximo miércoles acá en Somos el Valle, acá en Enfocados.